Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Es una dirección que se encarga de los registros sanitarios a nivel país. Hemos acercado algunas recomendaciones y estamos trabajando muy de cerca con ellos. Esto tiene una importancia fundamental, en primer lugar, para estar a tono con la autonomía que requieren estos organismos reguladores a lo largo de todo el mundo y en la región en particular. Pero desde un punto de vista práctico, también nos sirve para elevar la categoría de nuestro organismo regulador, de modo que las empresas farmacéuticas paraguayas que exportan productos fuera del país tengan un respaldo suficiente al tener una autoridad reguladora de mayor categoría. En esta semana también hemos recibido equipos muy importantes, consistentes en computadoras, en teléfonos celulares, en glucómetros, en detectores de la hemoglobina glicada, que es un análisis laboratorial que nos permite establecer el promedio de los niveles de azúcar en la sangre de pacientes con diabetes. Estas dos áreas son áreas donde pretendemos enfatizar mucho el cuidado a partir de aquí, porque así como otras enfermedades crónicas han sufrido realmente un coletazo importante, un impacto importante de la pandemia del COVID, dado que la asistencia aquí en Paraguay, como en todo el mundo, se ha reducido y realmente tenemos muchos problemas de salud mental y tenemos que retomar el cuidado y el control de nuestros pacientes con enfermedades crónicas y muy particularmente con diabetes, dado que, como sabemos, es uno de los factores de riesgo más importantes para las versiones más severas del COVID en particular. También esta semana hemos tenido realmente varias ocasiones de apuntar a concienciación sobre temas como el cáncer de cuello uterino, sobre el cáncer de próstata, y entre ellas también el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la enfermedad que básicamente convierte a las personas en inválidas desde el punto de vista respiratorio, está muy asociada al tabaco y hace que las personas no puedan desplazarse, muchas veces requieren oxígeno de manera permanente, se asocia también con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, se asocia también con disfunción eréctil, entre otras cosas. Y aquí tenemos unos gráficos que ilustran desde la mirada de los artistas del Instituto de Bellas Artes, que nos regalan su ingenio y su talento para poder expresar de alguna manera la importancia y el riesgo que tiene el tabaquismo en general y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con todas sus consecuencias. El día de ayer también tuve la ocasión de poder recorrer el departamento del presidente Ayes, el Bajo Chaco. Hay una serie de intervenciones que el Ministerio de Salud Pública está haciendo ahí como institución, en otras ocasiones también con gran cooperación con la gobernación del departamento, con el apoyo también de los intendentes. Estuvimos haciendo un recorrido con el gobernador, con las autoridades sanitarias, también con la recepción por parte de algunos intendentes de la zona. Estuvimos en primer término en Benjamín Aceval, evaluando un poco las obras que se están llevando adelante ahí. Pasamos después por el Hospital Regional de Villa Ayes, que realmente está quedando muy hermoso y esperando también para poder proveer una atención muy digna a todos los ciudadanos del departamento e incluso del resto de la región occidental, ¿verdad? Entonces estamos planificando ya el equipamiento, los recursos humanos y las obras de infraestructura han sido llevadas adelante por el gobernador. Pasamos después por el Centro de Salud de Puerto Falcón, que también está ultimando los detalles de una remodelación y una ampliación importante. Pasamos por Nanagua, que sigue creciendo. Hoy tenemos, gracias a Dios, después de mucho tiempo, niños que están naciendo en el Paraguay. Y finalmente terminamos nuestro recorrido por el Centro de Salud en Beteretecue, que después de 40 años ha tenido una intervención en un lugar muy particular, donde se atiende a compatriotas y también muchas veces incluso a ciudadanos argentinos. Entonces, un recorrido realmente muy fructífero, muy auspicioso que hemos llevado adelante en la zona del Bajo Chaco.
En esta semana también estuvimos visitando al presidente para hacerle saber de los detalles de la campaña del dengue, que en realidad ya está en plena ejecución a través de la concienciación, de campañas, también haciéndole saber del despliegue que ya ha tenido el CENEPA en general y su director en particular a lo largo de todo el país, recorriendo los municipios, las gobernaciones, estableciendo alianzas, proveyendo información estratégica que nos permita realmente avanzar, y queremos una vez más trasladar el mensaje a la población de que tenemos que cuidarnos, tenemos que eliminar esos criaderos, que es la única forma efectiva de poder luchar contra el dengue. También le informamos al señor presidente de algunas acciones que se están llevando adelante con otros organismos del Estado, entre las cuales destaco muy particularmente la que se ha llevado adelante con el Ministerio de Educación y Culto, donde incluso hemos incorporado contenidos a la malla curricular, y también se han llevado adelante mingas ambientales como prácticas educativas con las familias en los hogares. Bueno, entrando un poco en la situación epidemiológica del COVID, siempre teniendo un contexto un poco más amplio mundial, lamentablemente vemos todavía un aumento de casos en la región de las Américas y en Europa en particular. En esta semana hemos encontrado una vez más una nueva aceleración, particularmente en Brasil y Estados Unidos, en lo que hace a la región de las Américas. En Europa todavía la situación sigue en aumento, aunque aparentemente podría haber una pequeña desaceleración. Vamos a estar evaluando eso. En lo que respecta a la situación regional y una comparación con Europa, como mostramos ahí, Paraguay todavía se encuentra en una situación muy similar, ¿verdad? Somos más o menos el tercer país con la menor tasa de mortalidad. Aquí, sin embargo, hay que hacer un detalle muy importante y que creo que sirve también para enfatizar por qué es tan importante adherirnos a la medida, por qué es tan importante no subestimar a la enfermedad y por qué también hay que despojarnos de cualquier tipo de aire de triunfalismo. El hecho de que las cosas hayan mejorado en un momento dado y que estemos en un momento de desescalamiento de medidas, debería realmente aferrarnos más a todas las medidas de protección, dado que se ponen en riesgo. Pero aquí, para darles una idea de la importancia del virus, en muchos de estos países que tienen la tasa de mortalidad un poco más grande, estamos hablando de países como Perú, como Brasil, incluso como Estados Unidos, que no está aquí en este momento, el COVID ya representa hoy la primera o la segunda causa de mortalidad. Está por encima de las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, de la diabetes, del cáncer. Entonces, realmente eso nos da una pauta del tipo de amenaza de salud pública con el que estamos lidiando, y nunca fue y no es hora hoy de subestimar a esta enfermedad. La situación en Paraguay en las últimas semanas es bastante preocupante. Vamos a ver un poquito si esta tendencia se confirma. Hemos tenido un repunte la semana anterior y esta semana también luce más o menos en esa línea de aproximadamente un 10% de aumento, ¿verdad? Esto se da principalmente en los departamentos de Central y Asunción, pero también hay contribución de algunos departamentos particulares que voy a hacer referencia un poco más adelante. Y aquí podemos ver, por ejemplo, destacan particularmente el departamento de Cordillera y Misiones. En Cordillera, a expensas de Cacupé principalmente, y en Misiones un toque de atención muy particularmente a la ciudad de Ayolas, ¿verdad? En Itapúa tenemos una segunda semana de descenso y vamos a ver esta tercera semana si esto se confirma plenamente, ¿verdad? Aquí es importante realmente una vez más poder pedir el apoyo de la ciudadanía de estas zonas que hemos señalado en particular, a los efectos de poder realmente contribuir con las medidas de protección, evitar la aglomeración, cuidemos nuestras ciudades. Si vemos gente que viene de otros lugares y no se adhiere a las medidas, es realmente de interés de todos, no solo por la salud, sino por el proceso también de reactivación económica, que podamos cuidar de y poder evitar realmente que haya esas transgresiones.
El resto del país realmente se encuentra relativamente estable. Los problemas principales, como señalé, y el aumento promedio país se da en el departamento de Central y en la capital del país, donde ha habido un aumento superior al 10% en la última semana. Vemos cómo termina la semana en curso, pero también tiene un perfil más o menos similar. En el departamento central, el aumento de casos es relativamente homogéneo. Aquí destacaría solamente Lambaré, que es el único que ha superado su histórico en la última semana. No obstante, el toque de atención es para todos los departamentos, para todos los distritos de Central y ciertamente para la capital del país. Lo que tiene que ver, la curva de fallecimientos sigue en franco descenso, pero aquí hay que tener en cuenta un factor muy importante. Recordemos que siempre el número de fallecidos o la curva de fallecimientos o la tasa, si se quiere, siempre tiene un descenso un poco rezagado respecto al número de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que típicamente después de un aumento de casos, 2 o 3 semanas después recién se da un aumento del número de fallecidos. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso y creo que es oportuno una vez más volver a la base, ¿verdad? Volver a todas las recomendaciones que conocemos de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y muy particularmente si tenemos síntomas sospechosos, no acudamos al trabajo, no expongamos a nuestros familiares y particularmente a los vulnerables hasta tener la certeza de si estamos con COVID o no. En lo que hace al departamento de Cordillera en particular, aquí les quiero señalar, pueden ver ustedes en la última columna cómo el departamento ha superado su histórico, alcanzó el mayor nivel de casos en la última semana y esto se ha dado claramente a expensas del distrito de Caacupé. Entonces, esto de alguna manera enfatiza la necesidad que tenemos de seguir en esa zona muy en particularmente adheridos a todas las medidas y sobre todo el riesgo que conlleva la aglomeración de gente, la llegada de gente. Instamos una vez más, al igual que como ha señalado el obispo de Venezuela, realmente este año a vivir las fiestas marianas en nuestras comunidades, desde nuestras casas de distintas plataformas, no ir de peregrinación y estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con las autoridades departamentales, municipales y eclesiásticas a los efectos de poder monitorear qué va ocurriendo en esta situación y no descartamos otras medidas para poder hacer ese cuidado que necesitamos de todas las personas en esa zona, tanto las que residen ahí como las que acuden o las que pudieran acudir. Bueno, en lo que hace al personal de blanco, el descenso continúa. Han descendido tanto los casos notificados como los casos confirmados. Recordemos que los casos notificados son aquellos casos sospechosos que se someten al test, pero que aún no tienen un resultado. Y los casos confirmados son aquellos que ya tienen un test positivo. El descenso en las últimas 8 semanas ha sido progresivo. Este es un grupo de personas que miramos en detalle con lupa, que seguimos muy de cerca y que refleja siempre de manera fiel el comportamiento en la comunidad del virus, la circulación comunitaria, el nivel de circulación comunitaria. No obstante, esto también tienen a veces cierto rezago y bueno, las tendencias, como explicamos siempre, hay que valorarlas un poquito semanal, quincenalmente, incluso en periodo de 3 semanas para poder tener una definición absoluta respecto a las tendencias. Aquí quisiera mostrarles un último gráfico, es un poquito cargado, pero solo para reflejar lo que ha venido ocurriendo este año y lo que ha ocurrido en los últimos 7 años. Estos son datos proveídos por la Dirección de Vigilancia de la Salud a través de sus datos acumulados en los hospitales centinelas y lo que nos permite es comparar 3 virus muy frecuentes respiratorios. El virus sincitial respiratorio, el de influenza, que en realidad son varios porque ahí tenemos influencia A, B, H1N1, entre otros, y el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, ¿verdad? Ahí lo que podemos ver es que los grupos de edad que son afectados principalmente. En
En el caso del virus sincitial respiratorio, más del 80% afecta a niños menores de 2 años, ¿verdad? Este es un virus típico de las estaciones de invierno, ¿verdad? El virus de influenza también, que tiene cierta predilección por el invierno, pero se puede ver a lo largo de todo el año, afecta a los dos extremos de edad, los niños menores de 2 años y las personas mayores de 60 años. La distribución después un poco bastante homogénea a los otros grupos, ¿verdad? Y en el caso del SARS-CoV-2, claramente hay un predominio, más del 50% son personas mayores de 60 años y el otro 30% son mayores de 40 años. Aquí lo que es interesante señalar, además de la distribución por grupos de edad, es decirles que este año la contribución en cuanto a internaciones de enfermedades respiratorias por parte del virus sincitial respiratorio de influenza ha sido muy marginal, muy baja, excesivamente, casi inexistente, y que casi todos los cuadros respiratorios virales han sido ocupados por el virus del coronavirus. También, para darle una proporción más o menos gruesa, al menos el SARS-CoV-2 produce 4 veces más fallecimientos que estos virus que tenemos aquí. Entonces, realmente es importante tener en cuenta eso, evitar cualquier tipo de negación del triunfalismo. Aquí no estamos fuera de peligro. Lo que estamos buscando es adaptarnos a una situación que va a estar aquí por mucho tiempo, a la convivencia con el virus. Menos restricciones implica más esfuerzo en las medidas de protección. Debemos hacerlo, podemos salir, hagámoslo responsablemente y de acuerdo a los protocolos. Cada vez que intentamos engañarnos a nosotros mismos o a alguna persona, lo único que estamos haciendo es perjudicando el propósito de proteger a la población en general y a los vulnerables, y sobre todo los esfuerzos de reactivación económica. Así que instamos realmente a toda la población a poder aferrarnos a la medida que todos conocemos hoy más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las consultas de los medios de comunicación. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Qué es lo que más sube ahora mismo? ¿Tasa de contagio, de internaciones o de mortalidad? Claramente lo que más sube está elevándose son las tasas de contagio, un poco las tasas de hospitalización, pero las tasas de mortalidad, como expliqué antes, o mejor, el número de fallecidos, si se quiere, siempre tiene un rezago de 2 o 3 semanas. Entonces, eso no estamos notando en este momento. De hecho, la duplicación de casos y de fallecidos hoy está por encima de 80 días, pero es de esperar, con estas tendencias alcistas de la semana anterior y de esta hasta aquí, que eso pudiera cambiar, digamos. Siguiente consulta. ¿Podría ser posible que Paraguay ya haya entrado en lo que llaman segunda ola de COVID? No, creo que es muy prematuro. Necesitamos algunas semanas para poder confirmar esta tendencia. También si hay una aceleración significativa del número de casos. Pero obviamente siempre existe una amenaza importante, y sobre todo estos números que se están elevando son un toque de atención y muestran claramente que lamentablemente es visible el proceso de relajación de muchas personas, y vemos claramente que hay no adherencia en algunos sectores. Creo que es absolutamente fundamental entonces que volvamos a lo básico, a la adherencia al uso de mascarillas, al lavado de manos y la distancia física. Red Chaqueña de Comunicaciones. ¿Qué reportes de toma de muestra de COVID a comunidades indígenas del Chaco tiene el Ministerio de Salud? Bueno, ahí tenemos un reporte que nos muestra una tasa alta en algunas comunidades. También tenemos un número de fallecidos que es importante. Mucho de ello también tiene que ver con una resistencia a la toma de muestras y a la entrada incluso de personal en algunas comunidades. Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo a través del diálogo y respetando siempre la interculturalidad, de poder llegar a ellos de una manera efectiva, poder hacer esos testeos, poder ayudarlos también con el acordonamiento del virus.
En este momento tenemos números un poco más favorables en algunas de estas comunidades que han pasado por brotes importantes, pero el monitoreo es sostenido. Consulta de Radio 1000. ¿Fue correcto enviar un mensaje positivo a la población teniendo en cuenta que hay sostenido el número de contagios en Asunción y Central? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, y en mi caso particular, siempre va a mostrar los datos como son, sean estos positivos o negativos. Y siempre hacemos cuestión de despojarnos de cualquier tipo de aire triunfalista, ¿verdad? Mostramos los datos como son, y como hoy le mostré, así como hemos mostrado datos alentadores en la última semana, hoy estamos mostrando algunos datos que son preocupantes, y por eso instamos a la ciudadanía realmente, por su propio interés, por el interés colectivo, por el interés tanto de la salud como de la reactivación económica, que sigamos adheridos y más férreamente a las medidas de protección y de higiene. Una consulta en conjunto entre Radio 1000 y el 13 respecto al tema KQP. ¿Ya se tomó la decisión de volver a fase 0 los días cercanos a la festividad de la Virgen o queda así como hoy, con restricciones y a cargo de la ciudadanía? No está todavía tomada, sin embargo, es una posibilidad franca, ¿verdad? Va a faltar un poquito una nueva conversación con las autoridades eclesiásticas de la gobernación, de la municipalidad, el Ministerio del Interior, pero es algo que está contemplado desde el inicio como una posibilidad. Estaremos analizando también lo que viene ocurriendo desde hace un par de semanas y este fin de semana, así que es una posibilidad franca. Radio La Unión. La Organización Mundial de la Salud dice que el cierre de las escuelas es inefectivo, que se deben reabrir. ¿Cuál es la conclusión al respecto? Bueno, que hay que analizar siempre con cautela. Hay mucha evidencia científica respecto a lo que ocurre con las escuelas y es bastante compleja, hay que procesarla con cuidado. A lo largo del tiempo, muchas de las medidas que tomamos frente al COVID han ido cambiando. Alguna información se ha acercado, otra se ha procesado, se ha rectificado incluso en algunos casos, ¿verdad? Para darles una noción de la complejidad que tiene, no es lo mismo el contagio en niños pequeños que en adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Y además hay que analizar realmente los resultados de aquellos países que han mantenido abiertas las escuelas. También hay que juzgar en el balance del riesgo-beneficio el impacto negativo que tiene sobre los niños y adolescentes en términos de salud mental y de la propia educación, el que las escuelas permanezcan cerradas. Es una decisión muy compleja y nosotros tenemos unos meses para poder seguir analizando la evidencia científica que va surgiendo y además la experiencia de otros países. Esos insumos el Ministerio de Salud va a llevar a una mesa mucho más amplia donde necesitamos conversar con el Ministerio de Educación, con los educadores, necesitamos conversar con el sector político. Buen día a toda la teleaudiencia de edición matinal. En instantes retomamos la información que tiene que ver con la conferencia de prensa del Ministerio de Salud.